Un hombre se armó de valor, tratando de vengar a su amada. Se aventuró en un mundo desconocido, en busca de los temibles espíritus hambrientos. Espíritus insaciables, escrita por Casamitos. Los espíritus hambrientos suelen ser representados como seres insaciables que tienen un deseo voraz por consumir alimentos o energía vital. Se dice que vagan en busca del alimento y pueden provocar terror a aquellos que no les proporcionen lo que buscan. Hay historias en aquellos pueblos de Jalisco que parecen ser olvidados en el transcurso del tiempo. Aquella leyenda que únicamente recuerdan los viejos del pueblo que insistentemente relatan a las generaciones más jóvenes. Sin embargo, estas historias, llenas de sabiduría ancestral, esconden grandes verdades sobre el origen de muchísimas cosas, considerados por muchos como simples supersticiones. Sin embargo, muchos de los que ahora llaman supersticiones eran actos de vida o muerte hace apenas un par de siglos, que al no realizarlos adecuadamente podrían resultar en verdaderas catástrofes. En algún pueblito perdido en el tiempo ocurre esta historia de estos antiguos lugares que hoy en día ya no existen. Sin embargo, sus costumbres permanecen hasta la actualidad y las hemos adoptado como algo cotidiano. En una fresca noche alumbrada únicamente por la tenue luz de una luna naciente, pero desbordante de estrellas, y una brisa que recuerda una sutil caricia, a las orillas de un camino de tierra se escuchaban las dolidas palabras de aquel amante. Amada mía, aún sabiendo de mis orígenes humildes, me aceptaste como tu esposo. Me aceptaste también sabiendo que mis creencias eran diferentes a las tuyas. Es por eso que el amor que te tengo cada día crece aún más. Y así será hasta el día que tu alma se funda con los dioses. Ahora en tu lecho de muerte, esperando tu último aliento, deseando con todo mi corazón me escuches. Te juro por lo más sagrado que encontraré el espíritu maldito que te hizo esto y lo haré pagar. Esas fueron las palabras de Yoatzin en el lecho de muerte de su amada Eugenia, mientras una lágrima rodaba en su tosca mejilla. Yoatzin se odiaba a sí mismo por haber llevado a Eugenia a su pueblo natal, allá por Matzamitla, sobre todo al saber que Eugenia no se habituaría a las costumbres del remoto poblado, olvidado por el resto del mundo. Eugenia, de cuerpo esbelto, manos delicadas e inocente mirada en sus verdes y grandes ojos, su piel perfecta como aquellas estatuas talladas de mármol y del mismo color, un blanco que contrastaba con la piel tostada de Yoatzin. Yoatzin, un joven con un tono de piel parecido a aquel delicioso café, con rasgos toscos pero varoniles y unas manos fuertes, iguales a las de aquellos hombres que no temen al trabajo pesado. Aunque le costaba mucho trabajo hablar el español, conocía perfectamente el lenguaje de sus padres y sus abuelos, aquel lenguaje con el que le permitía comunicarse con Dios. Fue muy hermoso y emotivo el inicio de aquel grande amor, que era prohibido por su audacia y arriesgado descaro. Cada domingo en Mazamitla, su pueblo natal, la joven Eugenia se dirigía a la iglesia, pero al estar su asistente personal enferma, no pudo ir acompañada por ella, y ese día la acompañó Yoatzin. Así fue pasando el tiempo, y fue cada vez más común que la acompañara, hasta que un día pasó lo que tenía que pasar. Sin dar mayores explicaciones, y para poder consumar su amor, decidieron alejarse de todo e ir a vivir al pueblo de Yoatzin, ubicado a varias horas de camino, sabiendo que ya nadie los podría encontrar jamás.
Pasaron algunos días y se establecieron en la humilde pero cálida casa de Yoatzin. Todo marchaba excepcionalmente bien para aquella inusual pareja. Eugenia apenas estaba aprendiendo las nuevas formas de vivir y las costumbres de aquel olvidado pueblo. Quizás para las personas provenientes de las ciudades resulta extraño o tal vez ridículo realizar rituales centenarios que los habitantes de aquel pueblecillo rural efectuaban dependiendo las situaciones, quizás tachándolos de supersticiosos o inútiles. Lo mismo sucede con sus costumbres. Pero muy en el fondo, todos los pobladores conocen en el fondo de su corazón que su vida está en juego al no realizarlos apropiadamente. Para las personas de ciudad les parece algo ilógico el pequeño error realizado por Eugenia, a pesar de haber sido advertida por Yoatzin, la cual era: termínate toda la comida y no dejes nada en el plato. Esta frase la hemos escuchado un sinfín de veces, sobre todo de personas provenientes de los pueblos, y varios hemos sido testigos de cómo las madres, con esa misma frase, obligan a sus hijos a terminarse el plato por su bien. El origen de esa costumbre ha sido olvidada por la mayoría de los pueblos, pero no en este pequeño y cálido pueblito donde su gente lo tiene muy presente día a día. El verdadero motivo son los espíritus que vagan culpables de sus pecados en este mundo, ya que aquellos, al ver restos de comida en los platos, intentan desesperadamente saciar su hambre, pero al ser seres inmateriales les es imposible. A Eugenia esa advertencia le pareció ridícula. Yoatzin se adelantó a dormir mientras Eugenia aún no terminaba su plato. Quedaba poca comida sobre él, pero ella ya estaba satisfecha. Sabía que no debía desperdiciar la comida y decidió dejarla ahí para tomarla de desayuno. Quería ir lo más pronto posible con su amado para cubrirlo de besos nuevamente. Eugenia fue a asearse un poco y dejó el plato de comida sobre la mesa. Sin embargo, debió escuchar la advertencia de su amado. Un espíritu errante, al percatarse del plato de comida vacío en la mesa, se abalanzó sobre él con un hambre insaciable, puesto que no había comido en muchos años. Al ver que era imposible probar bocado alguno, y en su intento desesperado por alimentarse, notó un poco de la esencia de Eugenia adherida a los restos de la comida. Para él fue un manjar suculento que devoró en apenas unos instantes, pero su hambre no aminoraba. Percibió la esencia de Eugenia solo a unos metros de distancia. Sabía en el fondo de su ser que no debía dañar a un vivo, pero esa hambre tan grande que tenía lo estaba volviendo loco desde hace mucho tiempo. Aquella criatura, con forma de sombra y huecos donde deberían haber ojos, sus manos simulaban también unas terribles garras que podrían arrastrar al mismo infierno a los más aventurados. Sentía un hambre terrible. Su naturaleza lo estaba forzando a alimentarse. Sus piernas empezaron a tambalearse y de aquel remedo de boca, de lo cual se formaban grotescos colmillos, empezó a surgir un humo a manera de saliva. El espíritu intentó contenerse. Sin embargo, el hambre y el recuerdo del dulce sabor de la energía de Eugenia lo obligaron a alimentarse. El espíritu, al ir sobre ella, la tiró al suelo y fácilmente inmovilizó sus manos y clavó aquellos asquerosos colmillos en su cuello. Eugenia intentó gritar, pero no pudo. Tampoco podía controlar su cuerpo. A pesar de la escena, la joven no estaba herida. Lo que estaba haciendo el espíritu era peor. Estaba arrancando la energía vital de su cuerpo.
Eugenia sentía cómo la energía vital la abandonaba. Sus deseos de vivir se esfumaron rápidamente. Los hermosos recuerdos de su vida se arremolinaban en su mente uno tras otro, mientras eran devorados por la criatura de la forma más cruel y despiadada. El aire comenzó a faltarle. Gritaba en su mente el nombre de su amado, para quizás poder despedirse, pero era en vano. Aquel espíritu seguía succionándola como si se tratara del más exquisito platillo que pudiera servir en el mejor de los banquetes. Aquel espíritu, al darse cuenta que estaba por terminar con la vida de la joven, intentó detenerse, imploró a los cielos que le dieran la voluntad de parar, pero su maldita naturaleza pudo más. El aire espeso se llenó de una presencia siniestra mientras el espíritu maldito se deleitaba con la última gota de la esencia vital de Eugenia. La agonía era palpable en el aire y el monstruo sin alma, desprovisto de lágrimas y emociones humanas, sentía una angustia desgarradora. Si pudiera llorar, las lágrimas se desbordarían de sus inexistentes ojos. Si tuviera un corazón, se rompería en 1000 pedazos ante la culpa que lo consumía. Con paso lento y arrastrándose por las sombras, el ser abominable abandonó la escena del crimen. Cada movimiento era una mueca grotesca, una danza macabra en la penumbra. Se escondió entre la negrura, anhelando no tener que volver nunca más. El terror y la culpa lo perseguían, convirtiéndolo en un monstruo que vagará por siempre, llevando consigo la carga de su maldición eterna. A la macabra luz del amanecer, Yoatzin ingresó a la estancia donde yacía su amada. El aire se espesaba con el olor a muerte, un aroma nauseabundo que se adhería a su piel. Sus ojos, llenos de horror, se posaron en el cuerpo inerte de Eugenia, extendido en el suelo como un sacrificio a lo desconocido. La certeza de su muerte se apoderó de él al instante, y un grito ahogado escapó de su garganta en un acto de desesperación. Sin embargo, aún quedaba una tarea que Yoatzin debía cumplir, y con manos temblorosas se acercó al rostro de su amada. Los ojos de Eugenia, una vez radiantes, ahora eran espejos vacíos que reflejaban la oscuridad de la tumba. Con delicadeza cerró sus párpados en un último acto de piedad, sellando su descanso eterno. El peso de las tradiciones ancestrales de su pueblo caían sobre los hombros de Yoatzin. En su mente, la certeza se volvía clara. La esencia vital de Eugenia había sido devorada por un espíritu maldito. Una ira abrasadora se encendió en lo más profundo de su ser, consumiendo su cordura. Con un paso decidido, Yoatzin se armó con un saco de hierbas prohibidas y talismanes cargados de maldiciones ancestrales. Su único deseo era acabar con la existencia de aquel espíritu maligno que había arrebatado la vida de su amada. Siguiendo las enseñanzas oscuras que habían sido transmitidas por generaciones, solo había un lugar donde podría esconderse aquel maldito espíritu: una cueva cercana, un santuario de perdición. La oscuridad que envolvía a Yoatzin parecía comprimirse en un instante de horror indescriptible. Ante él, justo frente a su casa, se materializó el objeto de su venganza, el espíritu maldito que había devorado la esencia de su amada Eugenia. Su presencia era una amalgama de sombras retorcidas y desfiguradas, una figura sin rostro ni alma. El espíritu, incapaz de articular palabra alguna, se hincó ante Yoatzin. Sus extremidades temblaban con una debilidad sobrenatural. A pesar de su naturaleza oscura y malévola, su expresión revelaba una inmensa carga de arrepentimiento. Las cuencas vacías del espíritu imploraban compasión, suplicando
que su verdadera naturaleza no fuera impulsada por un hambre insaciable. Yoatzin, abrumado por el impacto de la escena, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Aquel ser de sombras se arrodillaba ante él, sumiso y vulnerable bajo los primeros rayos del sol, que empezaban a filtrarse en la oscuridad. La luz parecía torturarlo, haciendo evidente su sufrimiento y debilidad. El corazón de Yoatzin se debatía entre el deseo de aliviar su propio dolor y la compasión hacia ese ser desolado. Podría ver en su existencia la condena eterna, la prisión de una eternidad atormentada. En ese instante, las fronteras entre la venganza y la empatía se volvieron borrosas, sumergiendo a Yoatzin en un dilema moral de dimensiones sobrenaturales. El sol, testigo silencioso de esta escena, iluminaba cada rincón de la figura en penitencia. Cada rayo de luz parecía aumentar el tormento del espíritu, revelando su grotesca apariencia y su sufrimiento infinito. Yoatzin se encontraba en una encrucijada, confrontando por la fragilidad de su enemigo y la necesidad de buscar justicia para su amada. Sin embargo, Yoatzin supo de inmediato las intenciones de aquel espectro errante, y desde el fondo de su triste y dolido corazón supo que no podía culpar al espectro por el estado de Eugenia. Estaba en su naturaleza alimentarse, y con una voz triste le pidió lo siguiente: Espíritu errante, sé que tu deseo no fue quitarle la vida a mi amada, pero existe el perdón en mi corazón para ti si me ayudas en algo. Devora mi esencia tal como lo hiciste con mi amada. Te ruego que nos permitas que nuestras esencias sean una antes de ir a los últimos destinos del Creador. El espíritu sabía que realizar ese acto haría que toda esa esencia vital lo destruyera. Sabía perfectamente las consecuencias, y aún así lo hizo. Se puso lentamente de pie, y de las cuencas vacías donde debería de haber ojos, parecía que salían lágrimas, y de su boca nuevamente salieron aquellos temibles colmillos, y le dio a Yoatzin un fraternal abrazo mientras succionaba la esencia misma de aquel hombre. Yoatzin quedó inmovilizado. Miles de escenas pasaron por su mente. No había más dolor, ni tristeza, ni miedo. Ahora se encontraría con su amada Eugenia, y sus energías serían una misma dentro de aquel espíritu errante. Finalmente, Yoatzin cayó al suelo sin vida, pero con un semblante de tranquilidad. El espíritu explotó, y toda la esencia de los amantes se esparció en el cielo de aquel pueblecito, llegando incluso al bello firmamento de Mazamitla. Tal acto conmovió incluso a Dios mismo, y por el gran amor de Yoatzin les permitió a los amantes un tiempo más estar juntos antes de unirse eternamente con él, mas no en forma humana. Les permitió estar abrazados casi eternamente, y es así como el cielo de Mazamitla. Al ver las estrellas, podemos verlas ocasionalmente en lo que pareciera un eterno abrazo. La madre de Eugenia, quien lloraba su partida sin descanso, al ver aquel cielo estrellado de Mazamitla, con lo que parecía ser un abrazo eterno de su propia hija, al fin tuvo paz, al saber que sería amada por toda la eternidad. Y Dios, al ver aquel acto de misericordia realizado por aquel espíritu considerado inmuno, le permitió finalmente trascender en su existencia para estar con él. Finalmente, es bueno recordar aquellas frases que decían nuestros abuelos, quizás ridículas para nosotros, pero créanme, llenas de sabiduría, que debemos recordar hoy en día, ya que algo tan sencillo como acabarnos el plato de comida podría salvar nuestra vida. Gracias si llegaste al final del video. Sé que el relato es algo diferente y apreciaría mucho que dejaras tu comentario, like o compartieras. Y ahora sí, muchas gracias
y hasta la próxima.